de gracias. Amén. Puede tomar asiento. Y con la ayuda del Señor vamos a meditar en estos dos versículos. Y nuestro último estudio, terminamos diciendo que no podemos mantener un buen orden, firmeza doctrinal, ni como individuos ni como iglesia, a menos que permanezcamos o que estemos fundamentados en ¿quién? En Cristo. Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. Cristo tiene que ser el centro de nuestra congregación. Como dicen por ahí, sí o sí, no hay una segunda o tercera opción. O Cristo es el centro de nuestra vida o Cristo no es el centro. O sea, así tiene que ser. Todo cristiano, todo hombre, toda mujer cristiana, o todo aquel que ha sido salvo por la gracia de Jesucristo, debe reaccionar como reaccionó el apóstol Pablo en Filipenses cuando lo estudiamos, creo en su capítulo 3. Pablo dice que todo lo he tenido por basura, todo lo he estimado como poco por amor ¿a quién? A Cristo. Todo lo he tenido por estiércol, dice el apóstol Pablo, porque mi único deseo es Cristo. Y creo que una de las preocupaciones, lo dijimos en la introducción de esta epístola, del apóstol Pablo era que los hermanos de esta iglesia no quitaran su foco de atención en Cristo. Cristo tenía que ser siempre el centro de sus vidas y creo que eso es muy pertinente para nosotros el día de hoy. Iglesia, no podemos quitar el foco de atención de Cristo. Y por ejemplo, si usted mira, lo vamos a mirar más adelante, pero por ejemplo en el versículo 8, el apóstol Pablo nos advierte, digamos, de aquellos peligros que podemos enfrentar cuando tú y yo ponemos tenemos una vida cristocéntrica. Y en el versículo 9, versículo 10, que estudiaremos más adelante o la próxima semana, si Dios nos da vida, Pablo nos habla de las razones por las cuales el creyente tiene que estar centrado únicamente en Jesucristo. Ahora, cuando miramos el versículo 6 y el versículo 7, es interesante que nos encontramos con la primera orden que Dios nos da en esta epístola. En los primeros capítulos, o en los primeros versículos, o en la primera parte de la carta del apóstol Pablo, trata de enfatizar o que los hermanos entendieran lo que Cristo había logrado por ellos. Que ellos entendieran que Cristo hizo un cambio en su interior, hizo una transformación en su interior, para a partir del versículo 6 en adelante, Pablo ya no va a hablar de la transformación que Dios hizo en ellos, sino que Pablo va a hablar ahorita de las consecuencias prácticas que tienen, o las consecuencias y prácticas de lo que Jesucristo hizo en su interior. O sea, una vez que se ha abrazado a Cristo como Salvador y como Señor, una vez que tu corazón ha sido cambiado por un corazón de piedra, un corazón de carne, eso tiene unas implicaciones prácticas. Y eso es lo que Pablo quiere empezar a decir de ahora en adelante, del versículo 6 en adelante, y creo que lo dijimos la semana pasada, y añado algo más. De nada nos sirve, hermanos, tener la cabeza llena de conocimiento. De nada nos sirve que podamos decir, ¿no? Tenemos la sana doctrina, porque a veces uno escucha o gente ufanándose. Nosotros tenemos la sana doctrina. O sea, no digo en nosotros, sino que usted escucha en las redes sociales, ¿no? Tenemos la sana doctrina. Hermano, de nada sirve todo eso si no se practica lo que hemos aprendido. Si yo digo que tengo la sana doctrina, bueno, de nada me sirve si mi estilo de vida no está alineado a esa sana doctrina que digo que enseño o que conocemos. Dijo un comentarista de la siguiente manera, creo que es pertinente: si nuestras creencias no tienen un impacto en nuestra conducta, estas son inútiles.
Si nuestras creencias no tienen un impacto en nuestra conducta, estas son inútiles. Prácticamente eso es lo que dice Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo por medio de mis obras te muestro mi fe. Entonces no es la idea del cristianismo, no es llenarnos de conocimiento. La idea no es ganar debates en las redes sociales o donde usted se le presenten debates. Esa no es la idea. La idea es que todo ese conocimiento que se ha puesto firme en nuestra mente, en lo que estudiamos las semanas pasadas, se pueda evidenciar en nuestro estilo de vida. Y recuerde algo interesante, Pablo mire lo que hace. Pablo les dice, en primer lugar, lo que Cristo logró por ustedes, lo que Cristo logró, para en segundo lugar, ahora vive lo que Cristo logró por ti. Lo que Él logró por mí y a consecuencia de lo que Cristo logró por mí, yo debo vivir en base a lo que pasó en mi interior. No puede ser lo contrario. Porque a veces queremos, primero pongámoslo aquí, digamos, a ver, ¿cómo le pongo? Teoría en primer lugar, y luego Pablo, práctica. Y no puede ser al contrario. A veces queremos cambiar las conductas de las personas sin que ellos entiendan lo que Cristo ha hecho en su interior. Y no estamos haciendo nada. Y alguien lo presentó una vez, a veces decía, no me acuerdo el concepto exacto que se mencionó, pero se decía algo similar a esto, que a veces en la iglesia estamos tratando de discipular a cabritos. En las congregaciones, tratando de discipular a cabritos. Y a veces tratamos de cambiar la conducta sin que la gente entienda qué ha pasado en su interior. Y esto es lo que Pablo hace primero aquí. Pablo les deja claro que entiendan qué fue lo que pasó en su interior, qué fue lo que Cristo logró en su interior, para que luego ahora puedan obedecer y vivir de acuerdo a lo que ya son. Ahora, si estamos invirtiendo las cosas, estamos promoviendo otro evangelio. Y creo que esto es lo que pasa muchas veces en el legalismo. ¿Qué es el legalismo? No, bueno, que tratan de cambiar a la gente la conducta, mas no el corazón. Por eso la gente se comporta de cierta manera cuando los están viendo. Y cuando dejan de verlos, ¿vuelven a qué? A lo mismo. Eso es lo que hace el legalismo. Y cuando predicamos primero que la gente tiene que cambiar su conducta, no, o sea, la conducta va a cambiar únicamente cuando el interior haya sido ¿qué? Cambiado. Si el interior no ha sido cambiado, si la naturaleza no ha sido cambiada, la gente va a volver a lo mismo. Entonces Pablo, por eso su deseo o el énfasis, digamos, en lo que vamos a enfatizar esta noche es de que Pablo quería que esta iglesia no se movieran ni un centímetro. ¿De quién? De Cristo. Ahora mire el versículo 6, dice el apóstol Pablo, por tanto. Y sabemos esta palabra, por tanto, es una conexión de lo que dijo a lo que va a qué? A decir. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, ya miramos que él oraba para que sus corazones fueran consolados, para que fueran unánimes en amor, para que tuvieran ese entendimiento y disfrutaran de la riqueza de Jesucristo, que entendieran que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Oraba para que nadie los engañara. Daba gracias porque tenían un buen orden, estaban en firmeza, dice, y ahora dice, por tanto, dice el pasaje, de la manera que habéis recibido al Señor. Ahora, todos sabemos que a Jesucristo lo recibimos o llegamos a Cristo simplemente por medio de ¿qué? De la fe. Y aquí aclaramos algo que es bueno que tengamos en cuenta. Según la historia, hace unos años, unos teólogos hubo una gran controversia entre los reyes porque los teólogos comenzaron a sostener que
se puede tener a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Entonces hay una controversia, ¿no? Que usted podía tener a Cristo como Salvador, mas no como Señor. Y ellos dividieron esta enseñanza que ellos estaban planteando en dos etapas. Es decir, la primera etapa cuando somos salvos y la segunda etapa cuando llegamos a ser discípulos de Jesucristo. O sea, habían dos tipos de cristianos, ¿no? Los cristianos salvos y los cristianos discípulos de Jesucristo. En la primera etapa ellos decían que, o si usted era cristiano, pero usted todavía está en la carne. Y esto lo conocemos, lo hemos escuchado algunas veces como los cristianos, ¿qué? Carnales, ¿no? El cristiano carnal, ¿no? Eso es lo que enseñan el cristiano carnal. Es decir, Dios vive dentro de usted, pero el yo todavía reina. O sea, como que compartían un poco y no sé si usted alguna vez vio el corazón o el dibujo de Pedro, ¿no? Donde presentaban a Pedrito y Cristo ahí y un montón de cosas raras. Y la segunda etapa que ellos presentaban era donde ya usted era discípulo de Jesucristo y entonces usted ya tenía a Cristo ahora sí en el trono. Entonces, dos etapas, ¿no? Y creo que un día lo mencionamos. ¿Cómo lo dijimos? Bueno, no me acuerdo. Tristemente, hoy todavía muchas veces muchos viven de esa manera y enseñan ese tipo de teología que es contraria a la Escritura. Porque en el Nuevo Testamento el énfasis es que cuando alguien llega a Cristo en fe, en arrepentimiento, voy a utilizar esta palabra, tiene el paquete completo. ¿Cuál es el paquete completo? Salvador y Señor. O sea, es el paquete. O sea, si yo abrazo a Cristo, significa, si llego a Él en fe y en arrepentimiento, significa de que Él es mi Salvador y que Él es mi Señor. Hermanos, a Cristo no lo recibimos por partes, ni por etapas, ni mucho menos por niveles. Cuando tú llegas a Cristo en fe, en arrepentimiento, recibes todo lo que es de Cristo. Por ejemplo, vea el versículo 8, que estudiaremos más adelante. O bueno, mire el versículo 3, antes de ver el 8, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. O sea, si tú tienes a Cristo y el conocimiento, lo tienes que todo. Versículo 8. Mirad que, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente una parte de la plenitud de Dios. ¿Cierto que así dice? No, dice toda la plenitud de Dios. Y si eso no lo satisface, mire el versículo 10. Y vosotros estáis como completos en quién. En ese Él es quién. Cristo. Estamos completos en Él. Que Él es que la cabeza de todo principado y todo señorío. Hermano, nadie puede ser salvo sin que se someta al señorío de Cristo. Nadie puede decir, yo soy salvo, pero Él no es mi Señor. O Él es mi Señor y yo no soy salvo. Eso es imposible. Si tú eres salvo, Él es tu Señor. Él es el dueño de tu vida. O sea, no lo podemos separar. Así que cuando abrazamos a Cristo, cuando llegamos a Él en fe y en arrepentimiento, lo abrazamos como Señor, lo abrazamos como Salvador. Y ahora Pablo dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, dice, ahora, ¿qué tienes que hacer? Andar en Él. Ahora, ese andar, hagámoslo aquí, ese andar
apunta a vivir, apunta a estilo de vida. Eso es lo que apunta. Estilo de vida. Y esta palabra estilo de vida o a vivir apunta aspectos de nuestra vida como los siguientes. Apunta a nuestra conducta. Ahora sí, si Él es mi Señor, y Señor significa que Él es el que está a cargo, Kyrios o Curios, Él es el que está a cargo, por lo tanto, mi conducta va a estar alineada a Él. Apunta a mis pensamientos. Apunta, bueno, acciones y conductas van relacionadas, apunta a mis acciones. Apunta a nuestras relaciones. ¿Cómo nos relacionamos no solo con Él? Perdóneme que yo le meta siempre estas cosas, sino cómo nos relacionamos con los demás. El que él dice que Juan, ¿no? En primera de Juan, el que dice que ama al Señor y no ama a su vecino, ¿cómo dice que ama a un Dios que no ha visto y no puede amar a alguien que se ha visto? Mis relaciones. Apunta a nuestra forma de hablar. Andar en Él es en nuestra forma de hablar. Recuerde que a Pedro, una de las formas que lo identificaron fue ¿por qué? ¿Cómo? Por su forma de hablar. Yo no creo que era tanto el acento, era sino por su forma de hablar. Y cuando yo hablo forma de hablar, usted puede ser guatemalteco del norte, del centro de Guatemala, del sur de Guatemala, puede ser mexicano del norte, centro, sí, y así sucesivamente, salvadoreño, hondureño, puertorriqueño, no importa. Pero si estamos en Cristo, nuestra forma de hablar debe identificarnos. Y no estoy hablando del acento, sino en la forma en que expresamos o decimos las cosas. Ese vivir apunta a nuestro trabajo. Apunta a nuestras motivaciones. Y ya lo vimos en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo, una y otra vez apuntando a las motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones de nuestro corazón? Apunta a nuestros patrones de vida. Así que el creyente debe vivir una vida totalmente en Cristo. Toda nuestra energía debe estar invertida en Cristo. Eso es lo que dice él. Ahora, si Cristo es tu Señor, anda, vive tu estilo de vida, tus relaciones, tu forma de hablar, tu conducta, tus pensamientos a la luz de Cristo. Sobre esto un comentarista dijo lo siguiente: que sea Cristo el que establece tus valores. Que sea Cristo el que dirige tus pensamientos. Que sea Cristo el que dirige o que dirija tu conducta. Pensando en la primera frase, ¿no? Que sea Cristo el que establece tus valores. Hermano, ¿quién es el que establece los valores hoy para nosotros? Estamos en un mundo donde cada rato se van cambiando los valores. Quizás los hermanos ya por allá de 50 para arriba me podrán dar un poco más la razón. Cada rato, no es lo mismo cuando ellos tenían, no sé, 15 años, estaban en su adolescencia, a hoy. Pregúnteles a los que algún día quiere conversar con ellos. Cómo muchas cosas han ido cambiando. Los valores familiares no eran lo mismo hoy los van adaptando. La terminología, o sea, ya hoy no se puede decir hermanos. Ya hoy tiene que decir hermanos y hermanas. Ya hoy la gente, antes usted decía todos y todo el mundo quedaba tranquilo. No, ahora hay que escribir todo así, con la arroba, para no meterse en problema con nadie. ¿Sí ve cómo van cambiando los valores? O esto daba algún problema, hermano Nelson, hace unos 30 años atrás. No tiene ningún problema.
ahora da serios problemas. Ahorita tiene que decir colombianos y colombianas, mexicanos y mexicanas, guatemaltecos y guatemaltecas, porque si no hay problemas. Ahora, el cristiano, sus valores los determina Cristo en su palabra. Y aunque ellos digan que hay que actualizar la Biblia, no, mire, usted puede actualizar Windows, usted puede actualizar el iPhone, puede actualizar el carro, puede actualizar su closet, puede actualizar su baño, puede actualizar lo que quiera. Su peinado, si quiere actualizar, actualícelo. Pero la escritura no se actualiza. Hebreos 4, 12 lo dice claramente. ¿Es 4:12 o 12:4? No me acuerdo. Dice que ella es viva y ¿qué? Eficaz. ¿No es 4:12? ¿Cierto que sí? Sí, es 4:12. Es viva y eficaz. Entonces, hermano, no se trata únicamente. Entonces, bueno, volviendo a Juan, vaya a Juan capítulo 1, versículo 2, 6. Mejor vamos a Juan. Ese vivir también es vivir una dependencia de Él. Vivir para su gloria, siguiendo sus pasos. Primera de Juan 2:6, ¿lo tiene? Eso lo estudiamos hace unos años ya, creo yo. Juan 2:6. Dice, el que dice que permanece en Él. El que dice que Él es su Señor. El que dice que Él es su Salvador, ¿qué tiene que hacer? Andar como Él anduvo. Pastor, ¿y cómo anduvo Él? ¿Cómo así? ¿De lado? ¿Será que está hablando de si anduvo de lado? O si tenía pasos largos o pasos cortos? No, yo no creo que está hablando de eso. ¿Cómo anduvo Cristo? No sé, yo pensé en 4 cositas rápidamente. Cristo anduvo en dependencia ¿de quién? Del Padre. Él decía, yo no vine a hacer lo que yo quiere. Y cuando iba a hacer algo, Padre, fortaléceme, Padre, haz esto, haz lo otro. Eso es dependencia del Padre. Cristo anduvo en dependencia del Padre. La pregunta es, ¿andamos tú y yo en dependencia del Padre? Segundo, Jesucristo anduvo en obediencia al Padre. Y su máximo ejemplo de obediencia, dice Filipenses, que fue una obediencia, fue una muerte, fue hasta, al punto que fue hasta ¿qué? La muerte. Y no cualquier tipo de muerte. Murió como un ¿qué? Malhechor. Murió como un ladrón. Colgado como el peor de los peores ladrones, colgado. Y él obedeció en todo momento. Él no dijo, a ver un momentico, yo me salgo del plan del Señor 5 minutos porque Dios entiende. Mi Padre entiende. No, él vivió en total obediencia. La pregunta es, ¿cómo estamos tú y yo en obediencia? Tercero que podemos sacar, ¿cómo anduvo Cristo? Cristo anduvo en total comunión con el Padre. Dice que a veces pasaba hasta noches enteras en orando, en comunión con el Padre. Y mire, hermano, si el Hijo de Dios tenía comunión con el Padre, hermano, que era 100% Dios, ¿qué más tú y yo? ¿Qué más tú y yo? Que todavía tenemos esquirlas, residuos del pecado, y usted y yo sabemos que, y lo voy a mencionar más adelante, que usted y yo tenemos una lucha diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos lucha diaria, hasta durmiendo tenemos luchas. Porque a veces el subconsciente nos traiciona y vienen sueños medio extraños. Y el que diga que no, gloria a Dios por usted. Y en tercero, ¿cómo anduvo el Señor Jesucristo desde los 12 años? ¿Qué dijo? Ya está allá al frente. ¿Qué dice? En los negocios de su padre. Él anduvo en los negocios de su padre. Hermano, yo lo saqué esto así. Yo creo que estos 4 resumen
todo. Podríamos meter algunos más, pero estos cuatro son pilares fundamentales. Anduvo en los negocios de su padre. Hermano, ¿cómo andamos nosotros en esos negocios? En los negocios de nuestro Padre. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Andar en dependencia con el Padre, andar en obediencia con el Padre, andar en comunión con el Padre, andar en los negocios de nuestro Padre. Ahora, ¿cómo Pablo describe ese andar? Yo creo que para Pablo, andar lo podemos describir en el versículo 7, digamos, con cuatro aspectos, y vamos a tratar de mirarlos hoy. No sé si usted ya los encontró. Vamos a leerlos rápidamente, a ver si usted me los puede, si encuentra uno. Dice, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como había sido enseñados, abundando en acción de gracias. Cuatro aspectos allí. ¿Cuáles son? Primero, arraigados. Segundo, sobreedificados. Tercero, dice cuál es que es, confirmados, y la última cuál es, abundando en acciones de gracias. Bien facilito, y tres cositas, cuatro cositas. Tomamos una por una. Primero, arraigados o enraizados en Cristo. El creyente fue plantado en Cristo. Y una vez que estamos plantados en Cristo, no necesitamos otro recurso, no necesitamos otra fuente de alimento aparte de Jesucristo. El verbo que se usa aquí, arraigados, dicen los estudiosos del idioma, que está en un verbo presente continuo. Y se refiere a una acción que pasó en el pasado, perdón la redundancia, pero que se continúa efectuando en el presente. Es una acción que pasó en el pasado, pero que en el presente seguimos cosechando los resultados de esa acción. Y note que el pasaje dice que nosotros fuimos arraigados en Él. Esto es Cristo. O sea, no es que yo me arraigo o que yo me siembro. No, fuimos sembrados o arraigados en Él. Es una acción que Dios hizo a nuestro favor. Dios nos arraiga o Dios nos trae y nos planta en Jesucristo. Hay un pastor que dice lo siguiente sobre esto. Sam dice, Dios bondadosamente ha sembrado mi alma en el terreno de la gracia inmutable e inconquistable de Cristo. O sea, Dios nos puso en Cristo y ahora todo lo que necesitamos para seguir creciendo en nuestra vida cristiana lo encontramos única y exclusivamente ¿en quién? En Cristo. Creo que lo mencionamos la semana pasada. Cristo tiene todos los nutrientes necesarios para que nuestra vida siga creciendo, para que nuestra vida sea fuerte y para que nuestra vida sea estable y crezcamos como un roble, si me permite usar esa metáfora, ¿no? El roble dicen que es un árbol bien potente. Bueno, en Cristo encontramos todo eso. Es en Él donde sacamos esos nutrientes necesarios. En su palabra encontramos todos esos nutrientes para que nos podamos fortalecer en Él. No necesitamos otra cosa más. Y eso nos lleva al segundo punto. Dice, no solamente arraigados, sino sobreedificados en Él. Iba a decir algo cuando estaba pensando en, a ver, ¿dónde estaba creciendo? O sea, me acordé, cuando pensaba en esto, me acordé del Salmo 1, ¿no? Antes de pasar otra vez el Salmo 1, donde dice que el árbol que está plantado junto a corrientes de agua da su fruto a tiempo y su hoja no cae.
No, eso es lo que pasa cuando estamos en Cristo. Agarramos los nutrientes a tiempo, somos fortalecidos y vamos a dar buen fruto. Ahora, pasamos al segundo punto, sobreedificados. Pues como hijos de Dios fuimos plantados por Dios en Cristo, pero seguimos siendo fortalecidos o edificados en Él por la obra de Dios que hace en nuestra vida y por nuestra responsabilidad, ¿no? Utilizando las gracias que Él ha dejado a nuestra disposición. Y Él va trabajando en nosotros. Por ejemplo, a veces puede que usted y yo no seamos tan conscientes de que estamos creciendo. Es como con los hijos. A veces usted no está consciente de que su hijo está creciendo hasta que tiene que ir a comprarle ropa. O cuando alguien se acerca y le dice, ¿cómo están de grandes sus hijos? ¿Cómo han crecido? Y usted dice, ¿de veras? No me he dado cuenta, como lo ve todos los días. Por ejemplo, ahí cuando estuvimos como 2 o 3 meses, ¿no? De fuera por la pandemia el año pasado o este año, ya no sé cuándo fue. Sí, ya. Cuando nos volvimos a reunir, yo vi a algunos de los hijos de los hermanos y se estiraron, le dije yo. En 2 meses los vi ya más así, más largos. O sea, a veces no somos conscientes. Pero hermano, si estás en Cristo y Dios está obrando en tu vida, ten la seguridad de que estás creciendo aunque tú no te des cuenta. Y a veces la única forma, así como uno se da cuenta de que el hijo está creciendo es cuando los pantalones no le sirven, es cuando tú estás en medio de dificultades, en cómo reaccionas tú a esa dificultad que tú dices, ole, yo estoy creciendo de veras. Porque es que en otro tiempo, mejor dicho, hubiera matado y comido del muerto, como dicen en un adagio muy popular en mi país. Pero no sé a cuánto les ha pasado eso, ¿no? Que usted, en medio del problema, usted dice, wow, hay algo diferente. Mi reacción a este problema fue diferente a cómo he reaccionado veces pasadas. Es porque Dios está creciendo, hermano. Todo el que está enraizado en Cristo está siendo sobreedificado por Dios, hermano. Y Dios obra en nosotros, ¿sabe cómo? Usando su palabra. Usando predicaciones, cuando se escucha predicaciones. Hermano, aunque usted no lo crea, en las pruebas, aún en las disciplinas, cuando usted es disciplinado por Dios, hermano, Dios lo está ayudando a crecer. A medida de que todo eso va pasando, Dios va añadiendo, si se permite, esa ilustración, madera tras madera, ¿no? Utilizando un término muy de aquí, cuando están haciendo las casas. Madera tras madera. Recuerde Filipenses, lo estudiamos ya hace unos meses o años, lo repetimos mucho. El que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar, la va a terminar. Hermano, cuando Dios te salvó, Él no te dejó solo, Él no te dijo, bueno, ya te salvé, sálvese quien pueda, no. Él sigue allí a tu lado. Creo que hay una ilustración que muchos de ustedes han visto, en las famosas huellas en la arena, ¿no? Donde llega un punto donde Él solamente ve 2 huellas y se queja a Dios. Esas huellas han sido en el momento donde más problema he tenido. Me has abandonado y contesta la voz supuestamente, no. Esas huellas son las mías porque te llevaba cargado. Que yo sé que a veces en medio de la dificultad es difícil uno ver la mano de Dios, pero Dios se mueve en medio de esas dificultades. Y si usted quiere seguir creciendo, usted tiene que mantenerse unido a Dios, a Cristo. Cristo debe ser nuestro suelo. Solo en Él debemos sacar esos nutrientes. Y creo que Juan 15 lo dice claramente, ¿no? Yo soy la vid verdadera. Sí, mi padre es el labrador, pero no quería pensar en otro versículo. Dice, separados de mí, nada pues ellos, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, somos las ramitas. Separados de Él, nada podemos hacer. O sea, las uvas no subsisten por sí solas, las hojas en un árbol no subsisten por sí solas. ¿Qué necesitan? Necesitan estar pegadas al árbol. Una vez que las despegan del árbol, comienza su proceso de morirse o de podrirse. Iba a usar la palabra putrefacción, ¿no?
Lo mismo como un dedo, para que este dedo funcione tiene que estar pegado. El día que me lo corte, comienza el dedo a morirse, automáticamente. Entonces, así es la vida cristiana. Ahora, debemos tener esto bien claro. Hemos sido arraigados en Él y estamos siendo edificados a medida que tú y yo estamos andando en Él. Entonces, cuando caminamos en obediencia, estamos siendo edificados. Cuando caminamos en sometimiento, estamos siendo edificados. De hecho, esa sería una más, ¿no? ¿Cómo anduvo Cristo? Sometido al Padre. Ah, cómo nos cuesta someternos. Si a veces no nos gusta someternos al papá o a la mamá. No nos gusta. Y hacemos las fuerzas. Y cuando yo quiero casarme, dice la niña, para librarme de mi papá y mi mamá. Y se casa y entonces tiene que someterse al esposo. Y ahí sí peor porque no hay para dónde correr. Y el muchacho dice, ya me quiero ir de la casa, ya no me aguanto a mi papá y mi mamá. Y se casa y tiene que aguantarse la esposita querida. Así que solteros, lamento desilusionarlos. Pero van a salir de una y se van a meter a otra. Así que si estaba haciendo planes, disfrute este tiempo. Porque cuando va a estar allá va a decir, quisiera ser soltero y estar en mi casa. Y hoy tengo unas palabras preparadas para decirle a mi hija en estos días. Que va a salir de verano y entonces ya me va a proponer algunas cosas. Entonces yo ya tengo algo preparado para decirle. Hechos 20:32, vaya Hechos 20:32. Después de que las cuente a ellas, las cuento a ustedes, que también le va a competir a algunos jóvenes. Es como aquellos que todavía no van a la escuela, aunque esos no me van a entender mucho. Pero esos aquellos que no van a la escuela todavía, ¿no? Sally, Facundo. Yesha ya perdió el año, Alex. Ya, este también ya va a la escuela. Mayra. Disfruten ahora. Porque una vez que viene a la escuela, empezó. Y ya no hay vuelta atrás. Hechos 20:30, miren lo que dice. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Él tiene poder para sobreedificarlos. Él nos sigue sobreedificando. Yo un día escuché a alguien que dijo lo siguiente. Dijo, era un predicador, una predicadora, dijo lo siguiente. Si los creyentes pusieran atención a lo que los pastores predicamos, se ahorrarían muchos tiempos de consejería. Judas 1:20, mira lo que dice. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Y ese orando en el Espíritu no tiene nada que ver con orar en lenguas, ¿no? Es orando dependiendo de qué, del Espíritu. Yo sé que aquí no tenemos ningún problema, pero pues simplemente me acordé y se lo dije. Entonces, ¿cómo nos sobreedificamos? Hermano, conociendo la palabra. Así usted se va edificando. A medida que usted conoce la palabra. ¿Cómo se va edificando, pastor? ¿Cómo más? Bueno, conociendo la voluntad de Dios. Y obedeciendo. ¿Cómo más me edifico, pastor? Bueno, juntemos las dos. Obedeciendo la palabra de Dios y obedeciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el resultado de ello? Bueno, versículo 3 dice, vamos a ser confirmados en la fe. Ahora, ¿qué puede significar confirmados en la fe? Bueno, yo creo que confirmar es dar certeza, es dar seguridad. Así que confirmados en la fe significa de que en Cristo tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que
aquellas cosas que hemos creído son reales, son verdaderas y que las falsas doctrinas no nos deben mover. Y esto es uno de los problemas que estos hermanos estaban enfrentando. Estaban bajo las falsas amenazas que los hacían temblar. Y hoy tú y yo estamos en lo mismo. A veces usted ve tantos videos que usted dice, una vez se pregunta, oiga, ¿y verdaderamente nosotros estaremos predicando la verdad? Hoy vi un video donde gente brincando, saltando en lodo y se revolcaban y que el fuego y todo lo demás. Y alguien, yo a veces leo los comentarios, ¿no? Y puse a leer los comentarios y alguien decía, "No, es mejor no decir nada porque pronto uno está blasfemando contra el Espíritu Santo". Pues yo decía, ¿será que de pronto él sí tiene la razón y de pronto uno está diciendo algo que no tiene que decir? Porque se ponen nerviosos. No, lo único que hay que hacer, hermano, yo lo he dicho varias veces en esta congregación y a la última que tuve la oportunidad de decirlo, se lo dije a Conchita hace 2 semanas. Creo que fue la última vez que tuve la oportunidad de decirlo, ¿no? ¿Qué fue lo que dije? Que la palabra de Dios es nuestra norma de ¿qué? De regla y conducta, de fe y conducta, perdón. Fe, ¿porque qué? ¿Fe por qué? Pues tienen que aprender eso. ¿Por qué por fe? Porque fe nos dice qué es lo que yo debo creer. No, no es lo que dice el pastor. Y yo se lo he dicho muchas veces. O sea, ella es la que me dice qué es lo que yo debo creer. Y conducta, porque no solo me dice cómo debo creerlo, sino cómo que debo qué. Vivirla. Y lo único que hay que hacer es simplemente ir y comparar. Los hermanos de Berea iban y comparaban a lo que era la palabra de Dios, hermano. Entonces, somos confirmados en lo que hemos recibido de Cristo, estamos en la verdad. Confirmados en la fe o firmeza en la fe, o la palabra fe allí no es tanto el creer en sí, sino que esa palabra fe allí apunta a qué? Al evangelio, apunta a las doctrinas. O sea, eran confirmados, eran confirmados en el creer, no, eran confirmados en la doctrina, en el evangelio. Entonces Dios nos planta, Dios te va edificando, te lleva a caminar en Él, Dios te da solidez en lo que has creído y en consecuencia de ello te lleva a vivir agradecido. Mira lo que dice el versículo 4, versículo 7, al final, o leámoslo todo, dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Pero antes de pasar a la última, pensemos en esta palabra, así como habéis sido enseñados. Rápidamente algo sobre esta frase. Yo creo que la idea que el apóstol Pablo está presentando aquí es que ellos habían sido educados en lo que estaban aprendiendo. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 7, Pablo dice, así como aprendiste de Epafras. Pablo dice, recuerde, sigan viviendo así como aprendiste de Epafras. En el versículo 28, más adelante, del mismo capítulo 1, dice, hablando del ministerio, le dice, este Cristo proclamamos, este Cristo aconsejamos y este Cristo enseñamos. O sea, la idea es que ellos habían sido enseñados en lo correcto y debían andar en consecuencia a lo que habían aprendido. Ahora, es el mismo concepto que encontramos en la Gran Comisión. Usted recuerda la Gran Comisión, Mateo 28, que fue lo que Jesucristo le dijo. Le dijo, vayan y hagan ¿qué? Discípulos.
Y cuando agarran los discípulos, ¿qué tienen que hacer con ellos? Enséñeles. ¿Qué les van a enseñar? Lo que se les venga a la cabeza. Todo lo que yo les enseñé por 4 años. Entonces es algo que se va a aprender. Entonces, confirmado en la fe, así como habéis sido enseñados. Entonces, en base a lo que usted ha ido aprendiendo, ha ido siendo enseñado, si va alineado con la palabra de Dios, hermano, pues simplemente usted camina en ello. Y muchos de nosotros, por lo menos en lo personal, eh, fui enseñado en muchas cosas y que uno han ido pasando de tradición en tradición dentro de la iglesia cristiana y entonces uno las ha seguido haciendo y cuando se confronta con la palabra, usted dice, bueno, esto no está de acuerdo a lo que yo he aprendido, la palabra enseña otra cosa, vamos a estudiar más en el contexto de la escritura y si hay que corregir, hay que corregir. Si uno estuvo equivocado, pues no hay problema de haber estado equivocado, el problema es saber usted ya la verdad y seguir queriendo estar equivocado. Y ahora sí, pasamos a la última parte donde dice, abundando en acción de gracias. Una vez más vemos al apóstol Pablo enfatizando la necesidad de vivir agradecidos con Dios. Y esto lo vemos una y otra vez. En el capítulo 1, versículo 3, él dice, siempre dando gracias a Dios Padre por vosotros. Versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Capítulo 3, versículo 15. La paz de Dios gobierne vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando ¿qué? Gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el capítulo 4, versículo 2, la oración, velando en ella con acciones de gracia. Entonces Pablo da un fuerte énfasis a la acción de gracias en toda la epístola. ¿Por qué? Se preguntará usted. Bueno, porque la acción de gracias es un fundamento de nuestro crecimiento. Creo que hay otro comentarista que dijo algo interesante, quiero leerlo, que va muy relacionado con esto. Este hombre dijo la siguiente, dijo esto. Del mismo modo, o de igual modo, que unas lustrosas hojas verdes son señal de salud en una planta, una acción de gracia abundante es el infalible marca de una vida espiritual saludable. Quienes rebosan de gratitud por lo que Dios ha hecho ya no son presa fácil de la ansiedad y la duda. No tienen la necesidad y el deseo de buscar satisfacción en otro lugar y no pueden ser atrapados por las falsas promesas o sacudidos por fanáticos detractores. O sea, la acción de gracias, vivir agradecido, hermano, es una señal de que tú estás creciendo. Cuando yo leía esto, ¿saben quién pensé? ¿O quién se le vino a usted a la mente de la escritura? Job. A la hermana se le vino Job. ¿A quién se le vino otro personaje de la Biblia? ¿Cómo? David. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Cómo? El apóstol Pablo. A mí se me vino el apóstol Pablo a la mente en ese momento. Pablo era un hombre profundamente agradecido a Dios, sin importar cómo estaba viviendo. A veces había abundancia, otra vez estaba regular, otra vez había escasez, y él seguía con el mismo agradecimiento. No era que porque estaba aquí era más agradecido, y aquí menos agradecido, y aquí nada de agradecido. No, él no importaba en la condición. Él vivía totalmente agradecido. La pregunta es, ¿qué tan agradecidos estamos siendo nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que nos detuvimos a darle gracias a Dios por la obra que está haciendo en nosotros? Mire que el texto dice, abundando. O sea que habla de muchas acciones de gracias. O sea, algo que debe brotar de nuestro corazón
constantemente. Ahora, yo espero que usted no sea ese tipo de personas que se quejan por todo. Por todo se quejan. Y si ven a alguien quejándose, se quejan. Por todo se quejan. Yo no sé, es que queda pereza, ¿no? A veces sentarse usted a hablar con alguien y lo primero que hace es quejarse. ¿Sabe? Cuando yo estuve en Carolina del Norte, yo estaba haciendo un curso de capellanía. Y parte de capellanía era que nosotros teníamos que ir a los hospitales y nos asignaban ciertas personas que estaban pasando por traumas y nosotros teníamos que ir a, pues supuestamente a levantar el ánimo, a conversar con ellos, levantar el ánimo, a orar por ellos y ministrar a ellos, ¿no? Y me dio la bendición, llamémoslo así, ¿no? De que fuimos nosotros con el compañero que me tocaba ir a ministrarle, ¿no? A esta persona. ¿Y usted cree que nos dejó? No, no nos dejó. Porque estaba más animado que nosotros. Empezó fue el dándonos ánimo, fue nosotros él. Y tenía cáncer, creo que tenía, no me acuerdo bien, porque tenía una enfermedad así media rara, media ya cerca de la tumba. Y terminó fue él alentándonos a nosotros. Y qué bendición cuando usted se encuentra con alguien así, ¿cierto? Agradecido, contento y para aquí, para allá. Pero qué tristeza cuando usted se encuentra con todo lo contrario, que es que no importa usted por qué ángulo le quiera entrar, siempre tiene una queja disponible. Yo he tratado con ese tipo de personas y es desesperante. Un día escuché el testimonio también del pastor John MacArthur sobre alguien, la misma historia. Le estaba dando un infarto y el pastor John MacArthur lo llamaron, estaba en un crucero para que él fuera a ministrar y este hombre fue a ministrarle y él empezó, el pastor MacArthur empezó a tratar de hablarle y él, no, y él, dale, y usted es predicador, amén, pastor MacArthur, mire, usted tiene que seguir dándole y si yo me muero hoy, usted no se preocupe porque yo estoy con el Señor, mire, y dice que ese tipo empezó a predicarme en un medio de infarto, animándome para que yo siguiera predicando, me dice, y le decía, no se preocupe por mí, pastor, dice, si yo me muero en este momento, yo sé que me voy por el Señor, pero posiblemente hay gente en este barco que no ha conocido al Señor, pastor, vea, si yo me muero, usted tiene que seguirles predicando. Wow. Qué rico no encontrarse siempre con este tipo de personas, pero no siempre es así. Pero abundando en acciones de gracias. Hermano, yo no sé, usted puede estar pasando por la peor circunstancia que en este momento de su vida, porque siempre cuando uno está en un problema, en el momento es el peor de la vida. Así que usted puede estar pasando en este momento por el peor problema que usted puede estar pasando en su vida. Pero usted tiene que ser agradecido con Dios. Porque el mayor problema, si tú estás en Cristo, que tú tenías, Cristo ya lo solucionó, ibas camino al infierno. Estabas separado de Dios y Cristo ya lo extendió su mano, te sacó de ese camino, te dio vida y te mantiene vivo. Y el mismo Pablo dice que las aflicciones temporales no son comparadas con nada a lo que viene, a la gloria venidera. Hermano, eso es suficiente motivo para estar uno agradecido. Hermano, aún agradecido, Señor, dele gracias aún por el problema en el que estoy, Señor, porque si yo soy hijo de Dios, su palabra me ha dado una promesa. Y es una promesa para mí, no es para todo el mundo, es para mí, si soy hijo de Dios. Que aún en medio del problema, todas las cosas me van a ayudar para bien. Aunque yo en el momento no vea, aunque yo en el momento sienta que ese problema me está ahorcando y yo no vea la salida, la palabra de Dios me dice que todo ayuda para bien. Cuando yo veo eso y entiendo eso, yo digo, Señor, gracias aún por medio del problema. El Salmo 103, versículo 2, lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Bendice alma mía al Señor, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. No, hermano, no olvide los beneficios del Señor. Dele gracias. ¿Sabe cuando uno de los salmos que quedó marcado en mi vida fue cuando mi esposa tuvo el accidente en el 2007 y al día siguiente pues ya
estábamos ella y yo solos ahí en la cama hospital y ella dijo, pues lea algo de la Biblia. Y yo le dije, la pregunta más difícil que me han hecho en la vida en ese momento, o sea, lea algo, yo qué voy a leer yo ahora aquí. Pero el Señor me llevó al Salmo 177 y yo hasta lo tenía subrayado y todo, como Dios luego los trae en los momentos indicados. Y la primera parte del capítulo parece como que el salmista hablando de la situación difícil que estaba pasando, ¿no? Y encajaba, ¿no? En lo que estábamos ahí. Pero del versículo 10 en adelante dice el salmista, enfermedad mía es esta. Y dice una palabra que quedó ahí, hizo clic por lo menos en mi mente, no sé en la de ella, pero por lo menos para mí yo necesitaba eso en ese momento. Traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Oh, hermano, cuando usted sienta que ya no ve la salida, que usted cree que ya está respirando así nomás, por la puntica, así nomás, ya tiene el agua aquí. Traiga a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Y dele gracias a Dios. Porque todos pasamos momentos difíciles en la vida. Pero si estamos en Cristo, no podemos dejar que la queja nos inunde. No podemos dejar que la queja sea parte de nuestra vida. Sino que tenemos que ser agradecidos con Dios. Y yo sé que posiblemente estará diciendo, pastor, pero es que es muy fácil porque usted quizás en este momento está sobre ruedas. Pues sí, pues claro, es que decirlo de aquí es fácil, yo sé que es fácil decirlo de aquí. Ahora, cuando tiene el agua aquí es otra historia. Pero es allí donde la doctrina que tenemos, el conocimiento que tenemos, es allí donde toma valor. Yo se lo dije a un tiempo cuando compartía con los jóvenes y yo les enseñaba, los tenía retados a que aprendieran versículos por semana. Yo les decía, aprenda ese versículo, pero busque, yo les ponía de tarea, esa semana tienen de tarea traer, compartir conmigo cómo les fue de ayuda ese versículo durante esta semana. Porque es que es allí donde verdaderamente usted va a decir si usted sabe o ha entendido o hemos entendido la palabra de Dios. Y estos 4 pasos describen lo que significa vivir una vida cristocéntrica. Arraigados, sobreedificados, confirmados en la doctrina y viviendo en acciones de gracias. Y yo sé que vivir una vida cristocéntrica no es fácil. Es difícil, o sea, decirle del púlpito pues, es fácil. O sea, yo ahí entiendo cuando la gente dice, sí, es que es muy fácil decirlo, o sea, decirlo es muy fácil. Y yo sé que es difícil porque todos los cristianos, todos los días tenemos una lucha contra ese pecado que todavía mora en nosotros. El que diga que no, pues entonces, pues ya fue glorificado entonces y no nos habíamos dado cuenta. Pero todos tenemos esa lucha. Todos los días tenemos luchas de buscar la felicidad en cosas fuera de Cristo. O sea, todos a veces nos llega esa lucha de, y si tan solo tuviera esa cosa, entonces yo sería feliz. El soltero dice, si tan solo estuviera casado, yo sería feliz. Y cuando está casado, dice, quisiera ser soltero al menos un día. ¿Ah? ¿Me puedo descasar? El que no tiene hijos, ay, quiero hijos, quiero hijos, quiero hijos. Y cuando tiene los hijos ya dice, oiga, no me dejan ni a ir al baño tranquilo. Váyanse para la escuela. Y cuando van para la escuela, los padres empiezan a celebrar en las redes sociales. Tristeza, ¿verdad? Y aparte, ¿por qué es difícil? Hermano, porque tenemos un enemigo que todos los días su plan es hacernos la vida imposible para que no centremos nuestra vida en Cristo. Por eso es difícil, porque todavía hay pecado en nosotros, porque a veces sentimos el deseo de que encontrar la felicidad en otro lado aparte de Jesucristo,
Y porque Satanás con sus emisarios no descansa día y noche en planear cómo hacer para que tú y yo no vivamos una vida centrada en Cristo. Entonces hemos sido plantados en Cristo en el momento de nuestra salvación. Cristo es nuestra fuente de alimento espiritual. Cristo nos da crecimiento y toda nuestra vida depende únicamente de Él. Y añadido a eso, tenemos cada día andar en la práctica como Cristo anduvo, en dependencia, en los negocios del Padre, en comunión y en obediencia. Pregunta, comentario. Duda. Ok, vamos entonces a terminar con una oración. Señor Jesús, te damos gracias porque nos miraste en la condición en la que estábamos, nos plantaste en tu Hijo. Gracias porque cada día nos vas sobreedificando por medio de los medios de gracia que tú has dejado, por medio de tu palabra, por el estudio de tu palabra, por las predicaciones, por medio de las pruebas, por medio muchas veces de las dificultades, oh Dios, de la disciplina. Señor, gracias porque tú cada día confirmas lo que hemos aprendido en ti. Señor, y enséñanos cada día a ser agradecidos. Perdónanos si en algún momento hemos sido como esos 9 hombres que fueron sanados y no regresaron. Padre, queremos ser como ese hombre que regresó a darte gracias y recibió más que sanidad al llegar agradecido. Señor, queremos ser agradecidos. Señor, entendemos que nosotros no nos portamos bien, no para buscar una bendición o esperar una bendición en ti, de ti. Señor, porque las bendiciones dependen de la obra tuya. Señor, vivimos en obediencia a ti por amor, por agradecimiento. Por lo que tú ya hiciste, Señor, tenemos el convencimiento de vivir ahora para la gloria tuya. Señor, quedamos en tus manos en esta noche como iglesia, como individuos. Y que tu palabra que fue plantada hoy, oramos para que pueda dar ese fruto necesario en nuestro diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Señor. Amén y amén.